Soy Rebeca García González y, como la ponente anterior, pertenezco al Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos. ¿De qué os voy a hablar yo? Pues de algo un poquito distinto, pero que sí que se toca con la charla de Cristina. Y mi charla está muy relacionada con dos de las tres grandes preguntas que los seres humanos nos hemos hecho desde el principio, que son quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La última no la voy a tratar, sino que vamos a tratar un poquito de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Quiénes somos? Pues más allá de cuestiones filosóficas o cuestiones metafísicas, en biología tenemos muy claro quiénes somos. Todos los que estamos aquí pertenecemos a la especie Homo sapiens, que a su vez pertenece al grupo de los primates, lo que comúnmente todos podemos conocer como monos. Los primates se caracterizan por ser un grupo muy variado. Hay monos más pequeños, monos más grandes, que comen de una manera, que comen de otra, unos que andan más por los árboles, otros que andan más por los suelos, pero nosotros somos característicos en algunos rasgos que nos diferencian del resto de los primates. Y esas características o esos rasgos tienen que ver, algunas de ellas, mucho con lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que vosotros vais a hacer? Yo os puedo prometer, y los que me conocen lo saben muy bien, que subido a un escenario con un micro, lo que más me apetece es cantar. Pero por respeto a todos vosotros, no lo voy a hacer, sino que voy a hacer lo que se supone que es hacer, que es transmitir información. Transmitir información que vosotros vais a procesar, que vais a analizar y que vais a intentar integrar con vuestros conocimientos anteriores. Eso, hasta donde yo lo sé, no hay ningún otro primate que lo pueda hacer. Porque si quitamos las películas de Disney, no hay ningún mono que pueda hablar, ni que pueda cantar, también, por cierto. Es más, las propias películas de Disney también son debidas, de Disney o de cualquier otro tipo de película de animación, a otra capacidad que nos distingue del resto de los primates, que es la capacidad de imaginar y la capacidad de abstracción. Todo esto de lo que hemos estado hablando, al final está unido a un órgano que es nuestro cerebro. El cerebro, junto con el cerebelo y el bulbo raquídeo, forman parte de lo que es el encéfalo. Lo que pasa es que el cerebro es el que de verdad se ocupa de realizar todas estas capacidades de las que estamos hablando ahora mismo. Entonces, si nosotros podemos estar aquí haciendo todas estas cosas, quiere decir que tenemos un cerebro especial, tenemos un cerebro grande, tenemos un cerebro distinto. Pues mirad, si comparamos nuestro cerebro, por ejemplo, con el del elefante, salimos perdiendo. De 1.250 gramos a 5.700 gramos hay mucha diferencia. Pero eso tiene que ver porque el cerebro de cualquier animal, de cualquier mamífero por lo menos, aumenta en relación al peso corporal del propio animal. Esa relación no es constante, de tal manera que si un animal en promedio pesa 3 veces más que yo, su cerebro no va a pesar 3 veces más que el mío o que nuestra especie en general, sino que va a pesar un poquito menos. Pero sí que se mantiene esa relación de que a mayor peso corporal, un mayor cerebro. Entonces, ¿el nuestro es especial? ¿Sí o no? Pues es especial porque para el tamaño corporal que tenemos como especie es muy grande. Es decir, no será el mayor en términos absolutos, pero sí que lo es en términos relativos. Los primates, al grupo al que pertenecemos, ya son un grupo muy encefalizado, que es término con el que nosotros definimos el tamaño del cerebro en relación al tamaño corporal. De hecho, un primate, cualquiera, un chimpancé, tiene un cerebro 3 veces más grande de lo que le correspondería a su tamaño corporal. Y nosotros tenemos un cerebro que es 3 veces mayor que lo que correspondería a un primate de nuestro tamaño. O sea que aquí está la clave de que nosotros estemos aquí, yo hablando y vosotros escuchándome y haciendo esta interrelación o este intercambio de información. Claro, este órgano, el cerebro, que ya vemos que relativamente lo tenemos muy grande, es muy caro energéticamente. Es el órgano más caro que tenemos.
En todo mamífero, la tasa metabólica basal, que es el gasto que yo tengo en reposo, que cualquier animal tiene en reposo, tiene una relación directa con el peso corporal, de tal manera que cuanto más peses, más gasto metabólico tienes. Sin embargo, nosotros no hemos aumentado la tasa metabólica, sino que lo que hemos hecho es repartir la energía que obtenemos de los alimentos de una manera distinta. De tal manera que el 20% de la energía que ingerimos la dedicamos al cerebro. O sea, es algo muy caro lo que tenemos. Ya que sabemos quiénes somos y qué nos puede definir como especie, la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es si esto siempre fue así, o sea, ¿de dónde venimos? Para saber de dónde venimos tenemos que marcarnos una hoja de ruta y por suerte esa hoja de ruta ya se ha planteado hace mucho tiempo. La hoja de ruta la planteó Darwin en 1859 con la publicación de su obra más célebre, que es El origen de las especies. Según Darwin, y como ahora mismo sabemos todos, todo organismo viviente desciende de un antepasado común que mediante la acción de la selección natural ha ido modificando a los organismos. En eso no somos especiales, somos igual que el resto de los animales y de las plantas. Darwin, en su libro de 1859, en ningún momento habló sobre evolución humana, básicamente porque en ese momento apenas se conocían fósiles, pero dejó una frase demoledora al final, y es: se arrojará luz al origen del hombre y su historia. Y vaya si se ha arrojado. Más de 150 años después, este es el panorama que tenemos. Por los datos genéticos de los que antes nos hablaba Cristina, sabemos que nuestro linaje se separó del de los chimpancés, que son nuestros parientes vivos más cercanos, hace en torno a 7 millones de años. Y vemos que desde hace 7 millones de años hasta la actualidad tenemos una cantidad enorme de especies. Aquí yo estoy mostrando más o menos una treintena, porque me faltaría alguna que no he actualizado, pero bueno, también deciros que para unos autores son más y para otros autores son menos. Pues muy bien, este cerebro que tenemos, tan grande en términos relativos, que nos distingue de nuestros parientes primates más cercanos y que es tan caro, está claro que lo hemos tenido que adquirir en este periplo que comenzó hace 7 millones de años. Son muchísimas especies, muchísimos grupos, con muchísimos rasgos, entonces no voy a entrar en detalle en una por una, sino que me vais a permitir el lujo de que las agrupe en grandes bloques. Entonces vamos a empezar con un primer bloque que agruparía casi 6 millones de años, que ha pasado muy poquita cosa, donde hay muchísimas especies y muchísimos géneros, pero que lo que sabemos de ellos es que eran homininos, y cuando hablo de homininos hablo de nuestros antepasados de pequeño tamaño corporal, eran bajitos, no pesaban mucho y con un cerebro que no se distinguía mucho de los chimpancés. Es decir, este gran cerebro, en términos relativos, que nos caracteriza, no está desde el principio. Pero estos homininos tenían una característica súper especial, y es que eran bípedos. Podían caminar con 2 piernas, que somos los únicos primates que lo podemos hacer. Aunque en algún espectáculo circense podamos ver a algún chimpancé caminando sobre sus patas traseras, a mis pobres les cuesta muchísimo y están gastando muchísima energía en eso porque no es su medio de locomoción habitual. Sin embargo, estos homininos, desde hace 7 millones hasta hace en torno a 3, 4, tienen una característica común, y es que son muy parecidos a los chimpancés, pero la diferencia es que caminan sobre 2 patas. Eso, aunque a priori no le podamos dar muchísima importancia, fue la gran revolución y la adaptación que puso en marcha todas las adaptaciones que vinieron detrás. Me imagino que habréis escuchado muchas veces que gracias a la bipedestación y el caminar sobre las extremidades inferiores se liberaron las manos, que se pudo hacer muchas cosas con ellas, pero quizá una cosa que no sepáis es que la locomoción bípeda es súper eficiente en términos energéticos.
Nosotros, caminando a 2 patas, gastamos muchísima menos energía que un chimpancé o que un gorila cuando van sobre sus 4 patas. Y ahí se sentó una base súper importante, y es que empezamos a ser eficientes desde un punto de vista energético. Podíamos andar mayores distancias gastando lo mismo que un chimpancé, lo que a esos antepasados nuestros les permitió ampliar el rango de forrajeo. ¿Qué es esto del rango de forrajeo? Pues el rango donde tú vas a buscar, donde vas a recolectar la comida. Pues aunque desde un punto de vista del cerebro estos primeros homínidos no nos parezcan muy especiales, que realmente no lo son, pusieron las bases para todo lo que vino después. ¿Qué vino después? Pues hace en torno a 2 millones de años empiezan a aparecer los primeros representantes de nuestro género, del género Homo, lo que podríamos llamar ya humanos. ¿Y cómo los diferenciamos a estos primeros representantes del género Homo respecto a los anteriores? Bueno, pues eran bípedos también, lógicamente, es una adaptación tan buena que no la hemos mantenido. Y también eran de pequeño tamaño. En la imagen que estáis viendo, y ahora me voy a hacer un lío, porque mi izquierda a vuestra derecha, pero bueno, veis la representación del esqueleto postcraneal, es decir, los huesos que hay de cuello para abajo, de AL2881, que es el famoso ejemplar de Lucy, un Australopithecus afarensis, y los otros dos, OH62 y el KNMR, con todos esos números tan largos detrás, son Homo habilis, ya son homos. Pues vemos que desde el punto de vista postcraneal del esqueleto del cuerpo no cambia mucho. Pero ocurrió una cosa en esos momentos que es muy importante. El cuerpo no cambió, pero aumentó el tamaño del cerebro. Ya hemos dicho que una de nuestras características no es que tengamos un gran cerebro en términos absolutos, sino en términos relativos. Aquí lo que decimos con estos primeros representantes es que ocurre una verdadera encefalización. Hablábamos al principio de lo caro que es tener un gran cerebro. Entonces, estos que han aumentado un poquito, bueno, bastante respecto a los anteriores, tuvieron que enfrentarse a cómo alimentar a ese cerebro tan caro. La hipótesis que hemos barajado, esto tenía que ser de otra manera, pero bueno, ahí vemos a un gorila sentado plácidamente y creo que la columna de vuestra izquierda, los que estéis aquí de vuestra derecha, lo que muestra es el tamaño proporcional de órganos que son muy caros, como son el cerebro, el estómago, el hígado, los riñones. Esos órganos son bastante caros de mantener, aunque el cerebro sea el más caro. Si os dais cuenta, el gorila tiene un tamaño proporcional del cerebro respecto a su estómago muy pequeño. ¿Por qué? Porque el gorila es esencialmente vegetariano. De lo único que se alimenta es de hojas. Los vegetales son muy pobres energéticamente. Tienes que comer muchísima cantidad para poder aprovechar energía de ellos. Entonces, ese gran estómago está diseñado para poder procesar todos esos vegetales. ¿Qué pasa en nosotros? Que esa proporción cambia. Tenemos un mayor porcentaje de cerebro y un menor porcentaje de estómago. Ahí pasa algo, porque si seguimos siendo, como eran también nuestros parientes anteriores, los Australopithecus y demás, vegetarianos, necesitaríamos un gran estómago para poder procesar esa cantidad de verdura. Con lo cual, ese aumento del tamaño del cerebro tiene que venir acompañado de un cambio de dieta. Ese cambio de dieta creemos que vino porque empezamos a ingerir carne. Los primeros humanos fueron o cazadores o carroñeros, no lo sabemos muy bien, y se alimentarían de carne. En esta imagen vemos ahí a lo que se supone que es un grupo de Homo habilis alimentándose de carne. Yo sí que es verdad que creo que más que carne, que es más dura de masticar y de procesar, quizá fuesen a partes del cuerpo que son más blanditas y que también son muy ricas desde un punto de vista energético, como es el cerebro o la médula de los huesos. Pero cambiaron la dieta totalmente. Empezaron a ingerir alimentos que tienen una gran cantidad de energía y que son mucho más fáciles de procesar que los vegetales.
Sí que es cierto que esta teoría, o esta hipótesis, que es con la que hemos trabajado en la antropología durante muchos años y que la tenemos como muy asumida, no todo el mundo está de acuerdo con ella. Y hay otros autores que ofrecen hipótesis alternativas. Ese es el caso de Richard Graham, que dice que más que el cambio de proporción de alimentos o de ingerir más carne o de empezar a ingerir carne, lo que pasó es que empezamos a cocinar. Al cocinar los alimentos, a tratarlos con fuego, incluso los vegetales son más fácilmente asimilables y puedes extraerles la energía de forma más fácil. Aunque es una teoría muy atractiva, una hipótesis muy atractiva, es verdad que encontrar evidencias de fuego y de fuego intencionado en estas cronologías es muy difícil, con lo cual de momento no tenemos herramientas para poder testar si una o la otra es la que más peso tiene. Sea como sea, el paso de los últimos Australopithecus a los primeros humanos vino acompañada de un cambio en las estrategias de subsistencia. Es decir, tuvo que haber un cambio o bien en la dieta o bien en la manera en que la procesábamos, porque si no, ese aumento del cerebro, que no lo he dicho, pero cada gramo de cerebro gasta 20 veces más de kilocalorías que lo que puede gastar nuestro cuerpo, tuvo que venir acompañada de una ingesta de calorías mayor. Seguimos en nuestro viaje por el tiempo y nos vamos a parar ahora en una especie muy especial, que es la especie Homo ergaster. Lo que veis en el esqueleto es un representante de Homo ergaster, que es muy famoso, que se conoce como el niño de Nariokotome o el niño del lago Turkana, porque es donde se ha encontrado. Su cronología en cuanto a antigüedad anda en torno a 1.800.000 años y es un esqueleto bastante completo, teniendo en cuenta la antigüedad. Yo creo que aquí, con este esqueleto, todos nos podemos sentir un poco identificados. Y es que aquí ocurre el primer cambio. O sea, hay una revolución corporal en el que se alcanza la estatura más o menos que vamos a tener nosotros y sobre todo las proporciones corporales. Pero su cerebro todavía no es muy grande. El cerebro de Homo ergaster anda en torno a los 850 centímetros cúbicos, 900. Pero con ese cuerpo que es mayor que el de los Homo habilis anteriores y ese cerebro que es un poquito mayor, lo que le permitió a este hominino es aumentar todavía más el rango en el que podía buscar alimento. O sea, todavía lo hizo más flexible. Porque en todo primate el rango en el que se van a mover depende siempre del peso corporal y aquí sí que ha habido un aumento de peso corporal importante. Es decir, se da un paso más. Aumenta un poquito el cerebro, aumenta un poquito el cuerpo, pero podemos mantenerlo porque tenemos mayor flexibilidad a la hora de buscar alimentos. Hay una cosa muy curiosa en este chico, niño, como lo llaman, y es que sabemos por sus dientes que andan en torno a los 8 o 9 años. Sin embargo, es altísimo y pesaba muchísimo. En las gráficas que os estoy poniendo, en verdes, las barras verdes representarían lo que actualmente llegarían a medir los niños de 8 o 9 años y las barras azules es lo que pesaría. La línea roja es lo que mide y lo que pesa este niño de Nariokotome. ¿Qué pasa? ¿Que iba a ser un gigante cuando acabase de crecer? Pues no, probablemente sería la estatura que ya hubiese alcanzado. Hemos estado hablando de que el cerebro es un órgano súper caro de mantener. Y si es caro de mantener, es mucho más caro de hacerlo crecer. Si en un humano, o sea, si en un adulto como yo, el 20% de la energía que ingiero va hacia el cerebro, en los niños puede llegar hasta el 60%. Es muy caro hacerlo crecer. ¿Qué pasa en nosotros? Para poder compensar ese gasto que tiene un cerebro creciendo, hemos ralentizado y hemos disminuido la velocidad de crecimiento corporal. ¿Qué le pasa a este niño del lago Turkana? Que no lo ha ralentizado. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Porque aunque su cerebro ha crecido un poquito más, sus requerimientos energéticos todavía no hacían necesario que su cuerpo fuese más despacio. Bueno, tanto Homo habilis
como Homo ergaster, presentan las características necesarias para dar el salto y dar una de las grandes revoluciones, cogiendo una palabra de Cristina anterior, que ocurrieron, que es la primera gran dispersión. Un mayor tamaño del cerebro y un mayor tamaño del cuerpo les permitió salir de África, que es donde se originaron estas especies. Salieron de África y tomaron dos rutas, una hacia el este y otra hacia el oeste. Como es muy larga de contar todo el camino, me vais a permitir que me coma la del este y que nos vayamos al oeste. Y no nos vamos a ir muy lejos, sino que nos vamos a ir a escasos 14 kilómetros de aquí y a esta pequeña sierra, que es la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca está localizada en un enclave geográfico y natural excepcional que hace que tengamos numerosos yacimientos con numerosos restos, o sea, un lujo para la paleontología. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar aquí en dos de esos sitios donde tenemos restos. Uno de ellos es el yacimiento de la Grandolina, que se encuentra en la trinchera del ferrocarril, y la foto que os muestro ahí es del corte total, sin andamios, que me imagino que todo el mundo lo conocerá ahora con andamios, pero sin andamios en lo que es la Grandolina, que tiene numerosos estratos con numerosos restos, pero me voy a centrar en uno de ellos, que es el nivel TD6, donde han aparecido restos humanos, como puede ser ese que vemos ahí, que es el chico, ahora chica, de la Grandolina. Bueno, lo que encontramos en el nivel TD6 de la Grandolina son numerosos restos que pertenecen por lo menos a 8 individuos de una especie que se ha nombrado aquí en Burgos y que es la especie Homo antecessor, que para nosotros es el último antepasado común de los neandertales y los sapiens, nosotros, de los que luego los neandertales después hablaremos de ellos. Bueno, sí que se han recuperado más de una centena de huesos en el nivel TD6, pero por desgracia, para nosotros, o de lo que estamos hablando ahora, no se ha recuperado ningún cráneo completo, de tal manera que podamos estimar su capacidad craneal. Y los huesos del esqueleto postcraneal, o sea, del cuello para abajo, que se han recuperado no están lo suficientemente completos o no nos aportan suficiente información para saber cuánto pesaban, con lo cual esa relación del peso del cerebro respecto al peso del cuerpo no la podemos hacer. Pero por suerte hay dientes, y muchos dientes, y para encima dientes de individuos que están creciendo. ¿Por qué digo por suerte? Los dientes se empiezan a formar desde la superficie con la que masticamos o mordemos y se van formando capita a capita, dejan una marca que podemos, esas marcas quedan registradas y podemos leer las líneas en cualquier momento. Y para encima sabemos que la erupción de los dientes, pero no de cualquier diente, sino de los molares, de las muelas, del primero, del segundo y de nuestra muela del juicio, del tercer molar, están muy relacionadas con el peso del cerebro. La edad a la que erupciona el primer molar, sobre todo, tiene una relación directa con el tamaño del cerebro de la especie. ¿Lo tenemos o no? Porque claro, la erupción dental es un momento muy concreto de todo el evento del desarrollo dental. Pero por suerte, también la formación, como os decía, la manera en la que se forman los dientes, capita a capita, desde la superficie con la que mordemos hasta la raíz, también está muy relacionada con el peso del cerebro. Con lo cual, como tenemos restos de mandíbulas y de maxilares, de restos inmaduros, solamente tenemos que medir cómo se están formando y ver a quién se parecen más. Si a la gráfica que tenéis arriba, que sería el desarrollo dental típico de un humano, de nosotros, o al de abajo, que es el de un chimpancé. En rojo estaría el tiempo que tarda en formarse la corona y en azul el tiempo que tarda en formarse la raíz. Y sin entrar en detalles ya veis que hay bastantes cambios. ¿Cómo lo hacemos? En la imagen que tenéis a mi derecha, vuestra izquierda, no sé dónde estéis, bueno, la mandíbula, eso es una reconstrucción en 3D de una mandíbula de un niño actual, en la que veis que tenemos la dentición de leche erupcionada, pero
El tratamiento que podemos hacer con programas de ordenadores específicos nos permiten que separemos el hueso de lo que son los dientes y podemos aislar cómo se están formando los dientes que vienen debajo. Esto es lo que se ha hecho con los homínidos Homo antecessor, y lo que sabemos es que la forma en la que se forman unos dientes respecto a otros es igual que el nuestro. Pero el recuento de esas capitas que se van formando indican que lo hacían más rápido. Es decir, todo apunta a que tendrían un crecimiento más acelerado. Y si el crecimiento de los dientes tiene que ver con el crecimiento del cerebro, nos estaría diciendo que su cerebro crecía más rápido. La hipótesis más plausible, de momento, y hasta que se recuperen en este nivel restos con los que podamos reconstruir su volumen cerebral, es que su crecimiento del cerebro iría más rápido porque sería más pequeño. El otro yacimiento en la Sierra de Atapuerca, donde tenemos numerosos restos humanos y que nos dan mucha información sobre cómo ha evolucionado el cerebro, es en la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos es cronológicamente posterior al nivel TD6 de la Grandolina. Su antigüedad anda en torno a los 430.000 años y es un sitio que está dentro de Cueva Mayor, de muy difícil acceso ahora mismo y donde encontramos miles de huesos de una especie que todavía no sabemos cómo se llama. Bueno, todos esos huesos pertenecen por lo menos a 29 individuos. Digo por lo menos porque también pasa lo que en TD6. No tenemos esqueletos completos, sino huesos mezclados, y lo que hacemos es una estimación de a cuántos individuos representarían esos huesos. Y de esos 29 individuos tenemos al menos 17 cráneos. Aquí ya podemos decir algo. O sea, esto ya es otra cosa. Algunos de estos cráneos, además, muy completos, como puede ser el famoso cráneo 5 Miguelón, el cráneo 4 Agamenón o el cráneo 17, que es uno de los últimos que se ha recuperado. Bueno, con las técnicas de tomografía computarizada y haciendo la reconstrucción de lo que serían sus capacidades cerebrales, hemos sabido que el peso promedio de los cerebros de estos humanos serían en torno a los 1.200 gramos, que es un poco menos que el que sería el nuestro, pero ese menos es mucho desde un punto de vista energético. Y es tanto que estos homininos, con ese esqueleto, también lo compartían lo compensaban o lo tenían en conjunto con un gran cuerpo. ¿Cómo sabemos qué tamaño corporal tenían estos homínidos? Bueno, pues por suerte, aparte de cráneos, hay numerosos restos de esqueleto postcraneal, o sea, del esqueleto por debajo del cuello, y entre ellos numerosos huesos largos. Aquí un poco por hacer historia, en la foto de mi izquierda, vuestra derecha, sería una foto mítica del equipo inicial de la Sima de los Huesos, donde estarían representados todos los huesos del esqueleto, y sin embargo, años después, esa misma mesa o una parecida de tamaño solo albergaría los fémures, el hueso más largo de la pierna. Pues gracias a todos esos huesos hemos podido estimar la estatura, cuánto miden estos humanos. Entonces hemos sabido que los varones estarían en torno a 1,70 y las mujeres en torno al 1,60. No está bien, pero no está nada mal, perdón. Pero la estatura no es el único parámetro que nos interesa desde un punto de vista del tamaño corporal, porque también necesitamos saber el peso. Y para saber el peso, nada mejor que nuestras caderas. Y en la Sima de los Huesos se ha recuperado esta maravilla, que es la pelvis 1, apodada como Elvis la pelvis, que es la pelvis más completa del registro fósil mundial, que nos ha permitido hacer estimaciones muy precisas de cuánto pesaban estos humanos. En el Laboratorio de Evolución Humana hemos hecho una reconstrucción virtual de esta pelvis, le hemos asociado sus fémures, sus guías, sus piernas, y nos ha permitido saber que el individuo al que pertenecía esta pelvis mediría en torno a 1,70 y pesaría 93 kilos. Eso libre de grasa. Esto era un tamaño corporal muy grande. Si a ese peso y a esa estatura le unimos el tamaño promedio del cerebro que hemos calculado con esos 17 cráneos, nos da que el cerebro de los humanos de la Sima ya estaría en torno a 2,2, 2,7
mayor de lo que se esperaría para un mamífero de su tamaño. Empieza a acercarse un poco a nosotros, pero no llega a ser. Pero con ese gran cerebro y con ese gran cuerpo, el gasto calórico que le estimamos a estos humanos sería en torno a más de 2.000 kilocalorías al día. Eso en reposo. O sea, serían unas máquinas de gastar. ¿Qué pasa después de la cima? Pues ya está totalmente aceptado, además por pruebas genéticas de ADN antiguo, que los humanos que estaban en la cima son los antepasados de los neandertales. Los neandertales son los humanos con los que nosotros hemos convivido y lo que más cerca tenemos. Son los antepasados y no son la misma especie que los neandertales porque hay una serie de rasgos que los diferencian. Entre ellos, el tamaño corporal. Los neandertales se hacen un poquitín más bajos, pero más anchos. Y su cerebro aumenta. Y aumenta mucho. La capacidad o el peso del cerebro de los neandertales es en promedio muy parecido o superior al nuestro, pero tienen un cuerpo mayor que el nuestro. Ya empezamos a saber que eso tendría unas implicaciones energéticas importantes. Y no solamente los neandertales adultos tenían un cerebro grande, sino que los niños, como veremos más tarde, tenían un cerebro grande que además por sus dientes sabemos que lo hacían crecer mucho más deprisa. Cerebros grandes creciendo rápido, muchísimo gasto. Esto a ver cómo lo sostienen. De hecho, aquí os muestro, porque individuos subadultos, o sea, aquellos que todavía no han acabado de crecer, neandertales, conocemos muchísimos. Y aquí tenemos dos ejemplos que he buscado al azar, como puede ser el neonato de Mezmascaya, que es un recién nacido, y el niño de Derilledos, que tiene en torno a 2 años. Derilledos es un yacimiento que hay en Siria, y Mezmascaya uno que hay en Rusia. Pero hay muchísimos, tantos como circulitos podéis ver en esa gráfica. Y en esa gráfica lo que os estoy intentando ver es cuánto ha crecido a esa edad el cerebro de un neandertal respecto a cuánto ha nacido. Y si os dais cuenta respecto a la línea de sólida, que es la de humanos modernos, va muchísimo más rápido. Claro, me podríais decir, bueno, pueden ir más rápido que nosotros, gastar mucha energía, mucha más que nosotros, pero en menos tiempo. Han acelerado, pero duran más. Un estudio reciente del equipo de Antonio Rosas, que trabaja en el yacimiento del Sidrón, que está en Asturias, nos ha demostrado que no solamente crece más rápido, o sea, su cerebro crece más rápido, sino que lo hace durante más tiempo. Eso lo saben estudiando las superficies internas del cráneo, que se va remodelando y va cambiando la configuración de sus células a medida que el cerebro va creciendo. O sea, que tenemos un cerebro grande que crece rápido y durante más tiempo. Eso es muy difícil de sostener. Y sobre todo, ¿quién lo sostuvo? Las madres. Crear o mantener un periodo de gestación generando una cría con ese cerebro, parirla y luego ser lactante, la que lleva el peso energético son las hembras de la especie. Y este crecimiento rápido del cerebro y durante tanto tiempo cayó sobre todo en ellas y necesitan madres muy potentes y muy grandes, de tal manera que aunque esta sea la reconstrucción típica que se hace de una hembra neandertal, se llama Vilma, que han hecho los hermanos Kennis y que a mí me gusta bastante, yo todavía la imagino con más peso corporal, porque hacerse cargo de esas crías tan caras tenía que requerir un tamaño corporal importante. Los neandertales estaban ahí, eran muy caros energéticamente, ya nos ha contado Cristina que cuando llegamos nos cruzamos con ellos, pero los hicimos desaparecer. ¿Y de dónde salimos nosotros? Mientras que todo esto estaba pasando en Europa, porque nos hemos centrado en Europa, en África seguían pasando cosas, O sea, porque no salieron todos, algunos se quedaron. Entonces tenemos evidencias de que había cosas con una antigüedad similar a la cima de los huesos, como puede ser en Jebel Irhoud, que son presapiens, o algo que iba a dar lugar a nosotros.
Pero lo que sí sabemos es que hace 120.000 años tenemos un yacimiento en Mislilla, en Próximo Oriente, en Israel, donde ya estaban los sapiens fuera. Empezaron a salir. ¿Qué nos diferencia? ¿Cuál es la característica que nos va a marcar la diferencia respecto a todo lo que estaba pasando en Europa? Por una parte, nuestro cerebro. En rojo arriba lo que vemos es un cerebro de un Neandertal y abajo en azul uno de Sapiens. No solamente hay un cambio de forma brutal, como dice mi profesor Carretero, los neandertales tienen una cabeza que es un balón de rugby y nosotros tenemos una cabeza que es un balón de fútbol. O sea, la forma es evidente. No solo hemos cambiado de forma, que tiene mucho que ver con la reorganización de determinadas áreas que van a gobernar lo que yo estoy haciendo ahora, como puede ser hablar y demás, sino que ha aumentado mucho de tamaño. Los neandertales ya estaban en el límite, tenían un cerebro súper grande, con un cuerpo súper grande, y llegamos nosotros con un cerebro más grande. ¿Cómo lo pudimos hacer? Pues porque redujimos el tamaño corporal a mínimos. Nos estrechamos y redujimos nuestro peso. ¿Por qué? Porque no podíamos mantener ese gran cerebro con un gran cuerpo. Esos muñequitos que veis es el modelo de evolución corporal propuesto por Carretero y todo el equipo que trabaja con él, y es que para nosotros todos los homininos o todos los humanos que habían antes que nosotros eran grandes y con grandes pesos corporales, y sin embargo nosotros representamos una gran revolución porque nos estrechamos tanto de anchura de hombros como anchura de caderas como de peso. Y eso es una consecuencia directa del aumento de nuestro tamaño del cerebro. Pero no fue suficiente con esa reducción del tamaño del cuerpo para poder mantener un cerebro caro, sino que tuvimos que cambiar nuestras proporciones corporales muchísimo. Mira, los primates en general son los mamíferos que menos proporción de músculo tienen. Pues nosotros todavía le hemos tenido que bajar más. Somos unos primates submusculados y con una cantidad extra de grasa. ¿Por qué? Porque el músculo es caro de mantener, la grasa no, se moviliza rápido y nos puede servir para alimentar ese cerebro grande. Por lo tanto, por mucho que nos empeñemos en estar como los humanos de la foto, nos cuesta mucho trabajo porque nuestra predisposición es a estar submusculados y con mucha grasa. Bueno, vale, reducimos el tamaño corporal, reducimos la proporción de músculo y aumentamos la proporción de grasa. ¿Eso tuvo alguna consecuencia? Primera, para las mujeres, otra vez, parto. Claro, estrechamos la pelvis un montón y por ahí tiene que pasar un neonato por un sitio más estrecho que para encima tiene una cabeza probablemente más grande. Pues tenemos un parto doloroso, rotacional, o sea, un parto súper complicado debido al precio de nuestro cerebro, porque hemos reducido muchísimo nuestras anchuras corporales. De hecho, otra de las características que nos definen como especie es que tenemos un parto asistido. Tan difícil es el camino que tiene que seguir el neonato por el canal del parto que somos incapaces de parir solas. Necesitamos ayuda para que nos lo saquen. Segunda consecuencia. Bueno, tenemos una cría dentro a la que le tenemos que hacer crecer un gran cerebro y que llega a un tamaño determinado, pero llega un momento que no damos más de sí. Bien sea por restricciones energéticas o bien sea porque no va a caber y no puede salir, hay que sacar a esa cría, digamos, antes de tiempo. Tenemos unas crías que se dicen en biología altriciales, son bastante indefensas. Entonces, como tienen que salir, digamos, con un cerebro en relación adulto menos formado, pero tienen que llegar a más, eso hace que, como veis en la gráfica, en rojo y azul estarían niñas y niños, y la gráfica que está abajo son los chimpancés. Fijaros qué cambio, qué diferencia de cómo crece nuestro cerebro a cómo crece el de un chimpancé.
Eso hay que darle de comer, mucho, pero incluso dándole mucho de comer y teniendo una leche como la que podemos tener bastante rica, pasa una cosa, que es que como está creciendo algo, acordaros, el cerebro en crecimiento, 60% de la tasa metabólica basal, y lo estamos haciendo crecer siendo un lactante. Eso no hay manera de llevarlo. ¿Qué tuvimos que hacer? Reducir el crecimiento de nuestro cuerpo. Y aparecen lo que veis, mi derecha, vuestra izquierda, ya no sé dónde estamos, en la gráfica donde pone INGJA. Desde un punto de vista corporal aparecen nuevas fases de crecimiento. Tendríamos una infancia donde la velocidad de crecimiento corporal disminuye muchísimo, una niñez donde más o menos se mantiene, una etapa juvenil donde tenemos un pequeño aumento, y luego la adolescencia donde tenemos el estirón para recuperar todo lo que hemos reducido de crecimiento corporal durante un tiempo. ¿Quién vuelve a pagar el precio? Las mujeres. O sea, tienen que gestar hembras muy caras y tienen que lactar hembras muy caras. ¿Cuál es la solución que la evolución encontró? Pues ya os decíamos que somos unos primates submusculados y con gran proporción de grasa, pero las mujeres hemos tenido que acumular más grasas. Así que las gordas de Botero, igual las tendríamos que llamar las gordas de Botero y llamarlas las mujeres de Botero, porque esos acúmulos de grasa son necesarios para sacar a esas crías adelante. Siguiente complicación, o siguiente precio que tuvimos que pagar por ese gran cerebro. Si os acordáis de la niñez no solamente implica reducir el crecimiento postcraneal a tope, sino que nosotros lo que hacemos es destetar a nuestras crías. Les cortamos la lactancia y las destetamos antes de tiempo, porque en todos los primates el destete ocurre cuando erupciona el primer molar definitivo, que tiene sentido. Necesitas dientes definitivos para poder adaptarte a una dieta adulta. Nosotros lo hacemos mucho antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que se da? Pues en condiciones naturales la lactancia actúa como un anticonceptivo natural, con lo cual mientras que las hembras somos lactantes no nos podemos quedar preñadas de la siguiente cría. Con lo cual, en condiciones naturales, que veo por ahí caras, ahora las cosas han cambiado mucho. Al destetar a nuestras crías, permitimos acortar el intervalo entre nacimientos. Y tan exitosa fue esta estrategia que somos la única especie en la que podemos encontrar una foto así, con crías de distintas edades, con edades superpuestas. Aunque esto ya es algo posterior y es posneolítico, también tendríamos que hablar de la revolución que tiene que ver con esto, el neolítico. Sí que es verdad que podemos tener varias crías a nuestro cargo durante un tiempo. Claro, eso es difícil. Y esto trae consigo, o tenemos que explicarlo, con un aumento de la sociabilidad. Necesitamos ayuda para sacar a varias crías al mismo tiempo. Y aunque todo el grupo nos puede ayudar, que más ayuda son las abuelas. De las abuelas habló ayer muy bien Julia, entonces yo no me voy a meter en ellas, pero sepáis que la longevidad, la menopausia, cosas que también nos definen como especie, tienen que ver con el cuidado de estas crías y el aumento de este cerebro. Ya termino, espero no haberme extendido mucho, y quiero terminar con esta foto, que es una serie de reconstrucciones de una paleoartista que se llama Elisabeth Dines, que me gusta mucho, donde más o menos están representadas todas las especies o todos los grupos mayoritarios que hemos ido abordando en esta charla. Entonces yo creo que le deberíamos de rendir homenaje a todas ellas, porque gracias al empeño y al esfuerzo que han puesto, hoy podemos estar aquí hablando y comunicándonos, porque han ido poco a poco enfrentándose a los problemas que implicaban tener un gran cerebro. Ya que es tan caro y hemos tenido que pagar un precio, usemos nuestro cerebro, hagamos más Pine Science.
qué mejor manera de usar el cerebro. Pero usémoslo también para desterrar ideas equívocas. Y creo que hoy nos podemos ir con la idea de que la imagen de estas mujeres ni es real, no es ni real ni evolutivamente significativa. Sabemos que las mujeres tenemos curvas porque es el precio que tenemos que pagar para tener un gran cerebro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo creo... Sí. Bueno, Julia me ha preguntado que ella ayer dio una charla magnífica sobre el origen de la menopausia y el papel de las abuelas en la evolución humana, y me contaba que, como ella es una especialista de esto, que sabe que las mujeres posmenopáusicas hay un aumento de grasa, y como ella ha hablado un poco de aumento de grasa para sacar adelante a crías, sí tenía algo que ver. Yo creo que, como tú bien sabes, no tiene nada que ver con sacar adelante a las crías, sino que como la menopausia viene después, ese acúmulo de grasas ya es debido a un reajuste hormonal que hemos tenido que hacer ahí de otra manera. Pero no olvidemos que es que venimos dispuestas a acumular esa grasa. O sea, genéticamente, no me he querido enrollar mucho, pero esa grasa se tiene que acumular, además se acumula en determinados sitios, como es las lorzas que tenemos aquí, las caderas, porque necesitamos acumularlo en determinados sitios que no nos impidan o que no quiten eficiencia a la locomoción bípeda. No sé si... ¿Más preguntas? No, es que quedó todo clarísimo. Yo creo que las cuatro clarísimas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Quería preguntar, has comentado la evolución del tamaño del cerebro en las diferentes especies, y en los sapiens actuales, los que somos nosotros, ¿eso también ha ido cambiando el cerebro o va a ir cambiando también en el futuro? ¿Cómo funciona? Lo que sabemos es que desde el Neolítico, es que en ese mundo no me he querido meter mucho, pero que desde el Neolítico sí que se ha producido una reducción del tamaño del cerebro. Ahora habría que buscar el porqué. Yo creo que está muy relacionado, como especie sí que tenemos una serie de rasgos que son iguales desde que hemos aparecido, pero hay determinadas características que, digamos, que se han ido adaptando a las distintas circunstancias. Entonces yo creo que esa es mi hipótesis, y algún día la demostraremos o no, que esa reducción del tamaño del cerebro que tuvo lugar en el Neolítico tiene mucho que ver con también un acortamiento todavía mayor de la lactancia, periodos de crecimiento un poquito más rápidos y demás, pero no tengo, o sea, lo que sabemos es que el tamaño del cerebro de los primeros sapiens es mayor que lo que tenemos después del Neolítico, pero sin embargo nuestras capacidades cognitivas poco han variado. Yo aquí hoy me he centrado un poco en tamaño, solamente en tamaño, pero para hablar de inteligencia, de lenguaje y demás, también tendría que haberme detenido un poco más en cómo se reorganiza y qué partes del cerebro crecen más que otra, pero hoy preferí darle un punto de vista más de energía. ¿Alguna cosa más? ¿Sugerencia? ¿Alguna pregunta? Sí. Hemos hablado de artificialidad, o lo que sea, de cómo vienen las crías al mundo de indefensas. Teniendo en cuenta estos parámetros de cuerpo, cabeza, esa artificialidad, ¿cómo ha variado? ¿Ha ido aumentando? Nosotros somos los más artificiales, los neandertales eran menos, podría ser más. Sí, bueno, todos los primates, o sea, nosotros somos los más artificiales, y la artificialidad ha ido aumentando a lo largo de la evolución humana, desde tener un grado de artificialidad, precocidad, igual que el de los chimpancés, es decir, que las crías nazcan más espabiladas
y con mayor porcentaje de cerebro, de tamaño del cerebro formado, a nosotros, que somos los más desvalidos, pues ahí sí que es en los pocos aspectos que en evolución humana vemos una progresión casi lineal. Los neandertales, o igual o más. Pero si fueran más, tendría unas implicaciones tremendas, ¿no? Ser más altriciales que nosotros, con lo que nos cuesta sacar a nuestros críos adelante, tendría muchísimas implicaciones de sociabilidad, del papel de las mujeres que decía, de cuánto tiempo están lactando, de cómo es esa gestación. O sea, eso digamos que abriría si descubrimos que realmente son más altriciales, abriría el melón para saber muchísimo cómo vivían los neandertales. ¿Alguna cosa más? ¿Más preguntas? Bueno, pues un aplauso. Muchas gracias.